No vaya a renunciar. ...20 de octubre de 2019, el día D había llegado, el día que terminaría de partir el antes y el después del inicio de la crisis política en los próximos días. Se registró una participación superior al 85% del electorado que acudió a las urnas a depositar su voto, lo que demostró un fuerte compromiso ciudadano en una jornada marcada por la controversia y las acusaciones de fraude que surgieron posteriormente. La frase fiesta democrática reflejaba ese deseo de la población de confiar una vez más, quizá la última real de corazón, en la democracia representativa, esa democracia que se había traducido entre 9 opciones electorales, pero que en la práctica era un partido dominante frente al resto de aspirantes a un pequeño espacio donde la gran pregunta era si el MAS ganaba en la primera vuelta o si se daba el escenario de una segunda vuelta. Si bien durante la jornada electoral se pudieron denunciar algunas irregularidades en diferentes recintos electorales, no fue hasta la puesta del sol donde la noche anunciaría que todo empezaría a quebrarse sin reparo. El protagonista no fue ni Morales, ni Mesa, ni otro candidato, sino un sistema informático llamado TREP. El TREP, Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, es un sistema de conteo rápido utilizado en las elecciones de Bolivia para proporcionar resultados preliminares en tiempo real. Este sistema transmite digitalmente los resultados desde las mesas de votación a un centro de cómputo central para que sean accesibles al público rápidamente. Si bien se había anunciado que el TREP presentaría sus primeros datos en su página web desde las 6 de la tarde, esto no pasó sino hasta las 19 horas con 20 minutos, donde la misma presidenta del órgano electoral, María Eugenia Choque, daba lectura a los resultados obtenidos hasta ese momento, donde claramente Morales lideraba los porcentajes, pero un Carlos Mesa le seguía muy de cerca con apenas un 5% de diferencia, y de mantenerse ese resultado, la segunda vuelta estaba casi garantizada. Para dar muestras de fiabilidad del sistema, el Estado había contratado los servicios de Neotech, empresa boliviana, y Ethical Hacking de Panamá. Sin embargo, no será revelado en días posteriores que ambas empresas habían sido burladas por una gestión paralela y secreta del sistema informático. Con estos primeros resultados, tanto la facción del MAS y PSP como de Comunidad Ciudadana dieron sus propias interpretaciones de los resultados preliminares, siendo este último quien traducía una segunda vuelta como una victoria para los contrarios al régimen de Morales, quien, sin ánimos de quedarse atrás y seguramente hasta sorprendido por los resultados poco halagadores de su candidatura, se dirigía al país horas más tarde. Del otro lado, propios y extraños seguían de cerca los resultados del TREP, que llegó a registrar datos hasta el 83.76% de las actas escrutadas y una diferencia de votos del 7,12% entre los dos primeros candidatos, lo que daba como posibilidad de que el MAS y PSP debería ganar con más del 90% en el resto de las actas para obtener una distancia de 10 puntos o más. Esa tendencia se alejaba de la realidad, puesto que los votos rurales que esperaba el MAS ya habían sido contabilizados. Es en este momento que la población fue testigo de una aparente interrupción en el sistema TREP a las 19 horas con 40 minutos, que luego sería confirmada ya no como una interrupción, sino como una suspensión de hasta 23 horas por órdenes de María Eugenia Choque. El Tribunal Supremo Electoral justificó la decisión de que el TREP solo proporcionaría datos parciales hasta un 80%, argumentando que esto evitaría confusión con el sistema de cómputo oficial. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los delegados de los partidos presentes en la sala del cómputo del Tribunal Supremo Electoral ni a la misión de observación electoral de la OEA. Otro de los argumentos para justificar la suspensión de datos fue atribuido al acceso a Internet en zonas rurales y, por último, y esto es lo más aberrante, fue afirmar que el órgano electoral nunca había prometido dar los resultados del TREP al 100%, y bajo esa falacia se le atribuyó que dicho sistema no tiene un carácter vinculante como sí lo tiene el conteo oficial. Considerando lo anterior, no tiene sentido presentar un sistema paralelo como lo es el TREP, que le costó al país una cantidad ingenua de recursos estatales y que al final del día, según los mismos personeros del órgano electoral, los resultados podrían tener un gran margen de variación respecto al conteo oficial. En paralelo, los medios de comunicación socializaron también los resultados arrojados por la única encuestadora habilitada para transmitir el conteo de votos el día de las elecciones, Vía Ciencia, que establece que el resultado al 100%, el MAS obtiene un 44%, 5 puntos sobre el 39% de Comunidad Ciudadana. A las 21 horas con 40 minutos,
Morales y su séquito, que a diferencia de pasadas elecciones tenía la costumbre de salir al balcón de Palacio donde siempre les esperaba una concentración avasalladora de gente, como si de una verbena se tratase, decidieron compartir su supuesta alegría en interiores de Palacio Quemado, debido a que en la Plaza Murillo apenas sí se habían llenado los espacios que en otrora habían saturado a los seguidores del proceso de cambio. Evo Morales declaró entonces un cuarto triunfo consecutivo, mayoría absoluta en el Senado y la Cámara de Diputados, y que a pesar de haberse declarado ganador, esperaría los tan confiables votos del campo, que en más de una ocasión, según sus palabras, le habían dado una ventaja comparativa frente a sus adversarios políticos. El tan accidentado discurso de Morales junto a la total parcialización del TREP solo motivaron a que empezaran a sonar las alarmas en todas partes por la evidente manipulación del voto. El primero en denunciar estos hechos fue Carlos Mesa, quien a través de un video publicado en su cuenta de Twitter acusó públicamente al Tribunal Supremo Electoral de favorecer al candidato oficialista, el entonces presidente Evo Morales. Mesa señaló que la suspensión del TREP tenía como objetivo impedir una segunda vuelta electoral que favorecía a la oposición. Concluyó su mensaje instando a la ciudadanía a mantenerse alerta y bien vigilia hasta que se reanudara el conteo de votos sin manipulación. En medio de todo, la ciudad de Potosí sería la primera en evidenciar que el fraude electoral era una realidad. Varias personas fueron vistas introduciendo cajas de cartón en una casa frente al Tribunal Electoral Departamental de Potosí, lo que despertó la atención de vecinos y transeúntes. Al exigir revisar el contenido de las cajas, que eran todas iguales, se descubrió que contenían maletas electorales. En lugar de contactar a las autoridades o a la policía, los presentes llamaron al Comité Cívico Potosinista, confiando solo en esta entidad. El líder cívico Marco Antonio Pumari llegó al lugar rápidamente y junto a un grupo de vecinos forzaron la entrada de la casa. Encontraron maletas electorales apiladas, algunas llenas de papeletas marcadas y actas ya completadas. La falta de confianza en el sistema electoral hizo que esto se viera como una prueba más de fraude electoral, especialmente dado que los primeros resultados mostraban una victoria para Morales en Potosí, una región conocida por su oposición debido a las demandas locales sobre el litio. Antes de cerrar una jornada ya de por sí tensa y por demás controversial, la OEA se manifestó a través de un tuit solicitando de manera expresa al Tribunal Supremo Electoral que explicara el por qué se interrumpió la transmisión de los resultados preliminares y que el proceso de publicación de los datos del cómputo se desarrolle de manera fluida. Con ese mensaje y ante un escenario incierto es que comenzaría el primero de muchos días donde la población dejaría en el pasado las noches tranquilas previas a ese 20 de octubre de 2019. Esa misma noche, frente al Gran Plaza Hotel, en la Plaza Bolivia, una gran multitud de jóvenes afines al MAS se reunió, formando un cinturón de protección compuesto por varias filas de personas. Al mismo tiempo, otro grupo de jóvenes, sin afiliación partidaria evidente, también se concentraba en el lugar para exigir la defensa de sus votos. La palabra fraude ya se había instalado en el discurso y los distintos grupos empezaban a tomar posiciones y establecer sus trincheras.